Vega, bienvenida, buenos días. Gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con la maestra y contigo, Luis Alberto. Igualmente, la maestra Pinky, ¿cómo estás, Muy Rosalena bien, muy Trujillo? bien. Circulando ya de nuevo, Luis. Órale, qué bueno, me da Un gusto. A gusto, ver, Dinora. Igualmente. desde la perspectiva de las mujeres, las alianzas, ¿cómo ven la alianza? Bueno, MC, Hasta ahorita. hasta ahorita exactamente, la Pinky viene representando a MC, el proyecto de Ricardo Burs, y Dinora con la visión de Morena como pues académica externa también. A ver, ¿cómo ven esta situación? Porque MC no va, no la necesita. Mira, hasta ahorita, yo creo, bueno, creo que sí es importante mencionar las alianzas electorales se han planteado desde que la ley lo permite en sus diversas modalidades, candidatura común, etcétera, ¿no? Coalición y demás. Son estrategias que los partidos han utilizado definitivamente para legitimarse, para ganar espacios en la representación popular y a final de cuentas tenemos que verlas como estrategias de poder político. O sea, no son, los partidos políticos no son la Madre Teresa de Calcuta ni mucho menos, ¿no? Creo yo que en el caso de México en particular y de acuerdo a su sistema político electoral, las alianzas, al menos en los últimos 30 años, yo creo, que se han permitido generar victorias a la oposición, han contribuido de alguna manera a hacer aciertos, a generar una mayor competitividad en algunos escenarios político-electorales, y se han planteado también como métodos de sobrevivencia política para muchas fuerzas políticas. Yo creo que esa parte hay que tenerla. A mí la parte que me preocupa, bueno, me preocupa un poco, es que cuando las alianzas se plantean únicamente en el contexto de lo electoral. Las alianzas no nos han permitido ver hasta ahorita que se formen, que la alianza vaya más allá en el ejercicio de gobierno. Eso no lo hemos visto y se han convertido prácticamente en tablas de salvación. Y creo que muchos de los partidos en los últimos 10, 20 años han transitado alianzas de chile a dulce y de manteca. De hecho, el 2018 fue un escenario de alianzas para los partidos. Morena llegó a través de una alianza con fuerzas políticas menores. Movimiento Ciudadano en su momento se integró a un frente que tuvo también diversas representaciones en lo local. ¿Sí? No olvidemos que en el 2018 Movimiento Ciudadano en algunos estados fuimos solos, como en el caso de Jalisco, en el caso de Nuevo León, en el caso de Sonora. En lo local fuimos solos, ¿no? Y creo que de ese ejercicio aprendimos mucho, al menos Movimiento Ciudadano aprendió mucho de ese ejercicio porque curiosamente, y los datos electorales están ahí para el análisis, en los estados donde Movimiento Ciudadano no fue en alianza en lo local, son los estados donde tuvimos un crecimiento electoral. De hecho, aquí en Sonora, además de Morena, el único partido que tuvo crecimiento electoral fue Movimiento Ciudadano. Fuera de ahí, los datos electorales nos dicen que PRI y PAN y PRD tuvieron un decremento muy significativo de sus votos comparados con respecto al 2015, ¿no? Movimiento Ciudadano ha decidido que va solo. Hasta ahorita sus órganos colegiados, sus órganos de toma de decisión a nivel nacional, yo formo parte de ellos, en las últimas reuniones que hemos tenido en septiembre y en octubre, tanto en voz de su dirigente nacional, Clemente Castañeda, como en el presidente del Consejo Nacional, que es el senador Dante Delgado, se ha tomado la decisión hasta ahorita de ir solos. ¿Cómo ves, Dinora? ¿Son necesarias las alianzas? Creo que sí. Al final de cuentas es como dice la maestra, son acuerdos políticos, podemos partir de ahí. Muchas veces alguna de las cosas que se reprochan es que a veces no se toma en cuenta la militancia o a los simpatizantes de cada partido, pero al final de cuentas yo creo que son estrategias que se toman para pues llegar a una meta en común, ¿no? Entonces, en el ejercicio del 2018 vimos un arrasamiento de Morena con su alianza y desde la perspectiva de las mujeres eso permitió que muchas mujeres llegaran a muchos puestos, o sea, incluido diputaciones locales, vemos casi la mitad que están compuestos por mujeres, ¿no? Independientemente del ejercicio que hayan desempeñado. Alcaldías también. También alcaldías. Creo que en cuestión de tema de paridad ha sido muy beneficioso el tema de las alianzas, ¿no? El problema está, como si bien lo dijo Pinky, es que las alianzas vayan más allá, pues, ¿no? Más allá de los acuerdos políticos o estas cuotas de posiciones, porque después se convierten en simulación o rompen, o como pasó aquí en el Congreso local, que la alianza no funcionó, pues, para llegar a acuerdos
legislativos, ¿no? Entonces ahí es donde se dejó colgado a Morena. Creo que ese es el reto de no volver a repetirlo en el 2018. Para eso también se tienen que cuidar los perfiles que lleguen, pues, o sea, creo que no nomás se debe tratar de una cuestión de cuotas políticas, sino ver los perfiles, independientemente con quién se haga alianza o no, de que cada partido cuide sus perfiles, porque eso es lo que en verdad va a salvar la alianza, ¿no? Y sobre todo transitar. Puedes llegar con, exactamente, digo, llegó de todo, ¿no? De Pues chile de chile de dulce manteca. de manteca, ¿no? Ya Entonces, lo decía el sí. licenciado Acuña Ayer. criticando la alianza PRI-PAN, la alianza del PRIAN como un Frankenstein. Todos los partidos hemos tenido nuestro Frankenstein en su momento, ¿Y inclusive ustedes cuál es? el frente, para mí el frente, y lo digo abiertamente, tú sabes que en esa parte, porque ¿Cuál frente? El frente nacional. Cuando llevaron a sí, Ricardo en el Anaya. 2018, Sí. exactamente, porque había cosas en las que no se coincidía, pero bueno, el pragmatismo electoral creo que ha sido la visión con la cual se ha transitado en esta serie de alianzas, ¿no? Y yo me atrevería a decir que cada partido ha tenido su momento, su Frankenstein, y no únicamente su Frankenstein, sino su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí, o sea, No, bueno, sí. esos son todos, ¿no? Todos, ¿no? Pero en Parafraseando algunos se nota a más. Louis Stevenson. ¿Cómo ves? Sí, A ver. y sobre todo cuidar las agendas que van a representar, ¿no? Por ejemplo, la agenda de los derechos de las mujeres, la agenda de género, creo que es algo que no se puede regatear independientemente de la alianza con quienes vayan, ¿no? En Morena suena que va Morena, PT, Verde y PES. Pues MC hasta ahorita solo, y pues esta alianza simulada de PRI, PAN, PRD, ¿no? ¿Cómo crees? No, no. Pues hay muchas alianzas simuladas. Yo en ese tenor, por ejemplo, y algo que decía Dulce, que yo creo que es una parte bien importante, pero que pareciera que no está en la mesa cuando se toman decisiones de ir en alianza. Dulce decía ahorita, aquí en el Congreso, una buena parte de la agenda legislativa de las mujeres ha estado o parada o ha estado limitada. Y por parte de la misma coalición, por parte inclusive de la misma 4T, temas como, y lo vimos, temas como el de la ley Olimpia, que un diputado se sale, que el otro no va, temas como el matrimonio igualitario, que formaron parte de la agenda legislativa de la coalición y que también yo sí debo de reconocerlo, han sido causas que tanto en el ámbito legislativo federal como en el local, Movimiento Ciudadano ha transitado, ha impulsado. Yo aquí reconozco el desempeño legislativo de María Dolores del Río respecto a estos temas de los derechos de la paridad, de transitar hacia la violencia política de género y demás. Pero entonces lo que estamos viendo es que las alianzas, y que es una de las grandes críticas, las alianzas se conforman independientemente de las agendas políticas, independientemente ahora sí que de las ideologías políticas, porque se ha privilegiado el pragmatismo electoral, se ha privilegiado la supervivencia y se ha privilegiado el seguir teniendo también pues las prerrogativas. Pero el pragmatismo ¿no? es en todas partes, ¿no? Sí, así Digo, es. ya ves cómo llega Ricardo Burs. Digo, también digo, con un método, Dolores iba a supuesto. ser la clara, y también ahí el pragmatismo. ¿O cómo ves, Dinora? Sí, Definitivamente. me queda claro que MC, como bien lo dijo Pinky, tuvo un buen desempeño en el 2018, crecieron. María Dolores era la natural, la nata para que fuera para la candidata estatal. Llega Ricardo Burs, un empresario sonorense, se impone. Lo que se dice es que pues compró su candidatura, ¿no? Así vilmente. Y lo podemos demostrar con su ejercicio de publicidad, o sea, es el precandidato, ahora sí candidato virtual que ha gastado más publicidad. Y sobre todo, yo hacía una analogía ayer que escuchaba a Jesús Acuña y a Ulmaro Pacheco, cuando hablaban de la alianza, sobre todo la alianza PRI-PAN-PRD, ¿no? En el sentido de que hay un video en YouTube que lo pueden ver, yo lo vi en la universidad, se llama Mouseland, Tierra de Ratones. Es un discurso de Tommy Douglas, un candidato que fue en Canadá. Entonces él habla de las alianzas de los gatos blancos y los gatos negros, ¿no? Pero en una tierra de ratones, ¿no? Obviamente estos gatos pues representan intereses de gatos. Y así lo veo yo, o sea, empresarios que van a representar sus mismos intereses o empresarios que de repente un día deciden ser políticos para representar sus propios intereses. ¿Cómo ves? A ver, Pues no, la mira, compró la candidatura, como dice Mira, Ricardo. yo no me atrevería a decir que la compró. A final de cuentas, yo coincido. Nosotros habíamos estado trabajando para un proyecto, impulsando algunos otros perfiles. Ricardo Burs recibe la invitación por parte del Nacional y creo que en ese tenor se valoraron algunos aspectos
precisamente a lo mejor su gestión empresarial, tiene una experiencia de gobierno que de alguna manera es reconocida en Cajeme como un gobierno municipal que avanzó, que logró trabajar en algunos criterios. Pero esta historia de los empresarios acomodándose en los partidos políticos, yo creo que ni es privativa de este momento ni del señor Ricardo Burs, porque Morena tiene su Burs también, ¿no? Y llegó de la misma forma, ¿sí? El senador Burs llegó exactamente igual, sin tener militancia, sin tener presencia en la izquierda, y pues prácticamente yo podría decir lo mismo, ¿no? Bueno, Compró su candidatura. La diferencia con el senador Burs es que él es suplente. En realidad llegó Pero así llegó, y llegó como un acuerdo, Dulce, no nos hagamos. Bueno, ya había dicho, ay, perdón, Dinora, ya había dicho López Obrador que Alfonso Durazo era uno de los perfiles para la Secretaría de Seguridad y forma parte de estos arreglos. Yo voy para allá, paso al gabinete. Yo creo que no nos tenemos que asustar porque estos movimientos en la política así se dan y podemos ver también y hacer análisis PRI, PAN, MC, Morena, cómo la clase empresarial también empieza a participar de posiciones políticas. Nadie es ajeno. Yo creo que la pureza, se vale. O sea, pureza forma parte de las estrategias de posicionamiento. Luis Alberto, ¿Y cómo ves de los gastos de Ricardo Burs que dices? Bueno, ya lo voy a entrevistar, lo voy a convocar créeme que lo voy a entrevistar también en su momento, pero que esa es una parte y yo creo que a final de cuentas, y sí puede preocupar porque sí es un gasto importante, sobre todo cuando de lo que se trate, de lo que se exige no únicamente a él, sino a todos los candidatos es que se conduzcan con transparencia y sobre todo la fiscalización de los recursos, ¿no? Bueno, ya lo vimos ahora con el antecedente de los recursos de Pío y las donaciones y que si es bueno, que si son donaciones del pueblo bueno y sabio, no sé, pero a final de cuentas yo creo que es algo que los candidatos, e incluyo a Ricardo Burs en esto, tendrá que hacer una declaración muy específica de la fiscalización de sus gastos, porque a final de cuentas hay topes de campaña. Entonces yo creo que en la medida en que mientras los topes de campaña no se rompan, creo que los candidatos deben de planear sus gastos de manera ordenada, pero sobre todo de manera transparente. Sobre todo porque vamos a tener una campaña en la que, bueno, si bien no se han definido las nuevas reglas electorales con este contexto de normalidad y la pandemia, lo que sí estamos seguros es que vamos a ver una campañas electorales más de aire que de tierra, y aquí, bueno, van a entrar mucho gasto en redes, gasto en redes sociales. Creo que en esa parte Facebook le atinó porque modificó su algoritmo para poder transparentar el gasto de los recursos. Y ahora lo podemos ver, cosa que antes no podíamos hacerlo, ¿no? A ver, un corte y vuelvo para culminar la mesa. 8 de la mañana con 52 minutos. A ver, ya tenemos un bloque para despedir. Vamos a estarlas invitando. Este se fue el primer acercamiento. ¿Alguien ibas a decir algo? Sí, Dinora. nada más quería mencionar con el tema que decía la maestra de que no nos espantemos con los empresarios en política, pero creo que sí es importante hacer una diferenciación aquí y señalamiento sobre todo de personas que verdaderamente vienen con vocación de servir, con vocación en la política, que vienen con una trayectoria, con una carrera política, como lo es el perfil de Alfonso Durazo. O sea, él ha trabajado y lo dijo en su discurso cuando llegó aquí, el primer discurso público que dio. O sea, yo he trabajado toda mi vida para ese puesto y lo dijo. Y creo que eso es algo importante que mencionar porque muchas veces o recién llegados que llegan, y yo no digo que nos asustemos ni que no traigan a lo mejor buenas intenciones o malas intenciones, eso no lo podemos saber, pero creo que es importante que la gente se dé cuenta de estos perfiles de gente que ha trabajado para un cargo público que ha sido su vocación de servicio, ¿no? La diferencia, ¿cómo ves? Mira, a final de cuentas, las alianzas, los empresarios que lleguen, los empresarios que vamos a ver, creo, ahora sí que veremos cosas peores en los próximos meses. Hay toda una serie de especulaciones ahorita en el contexto de lo político, que si los padrecistas se van a ir a Morena, que si otros se vienen para acá. En fin, creo que vamos a estar viendo cosas muy interesantes en el ámbito del contexto local, del contexto de Sonora. Pero a final de cuentas yo creo que van a ser los ciudadanos los que van a validar, legitimar
o aprobar las alianzas. Y creo que cada vez, y eso es una cosa que a mí me da mucho gusto, cada vez tenemos ciudadanos más informados, cada vez tenemos ciudadanos que participan más de este tipo de mesas. Bueno, las alianzas de y los tipos, perfiles, ¿no? Las alianzas y los perfiles, sí, y yo creo que ahí los partidos deben... Bueno, ya pasaron una curva de aprendizaje. Morena ha transitado de las tómbolas, ¿sí?, a la definición de perfiles que yo creo que debe de cambiar, y yo esperaría que en la próxima integración del Congreso pudiéramos tener un Congreso que generara debate, un Congreso que generara diálogo, que es algo que ahorita lo vemos totalmente ausente. Y yo platicaba ahora en estos días con compañeros universitarios que las puertas de la política están abiertas para los académicos. Los académicos nos hemos mantenido así como alejados por la pureza de la academia versus la política. Entrenle al ruedo. Para mí ha sido todo un aprendizaje, y yo lo digo y no es cliché, mi vida en el 2015, antes y después de la política, es otra definitivamente. Dinora, para cerrar. A ver. Para cerrar, creo que coincido con la maestra. Al final de cuentas van a ser los ciudadanos y las ciudadanas quienes decidan en las urnas a quién le van a ir, por quién van a apostar. Creo que va a ser trabajo de cada partido político, como lo dije al inicio, cuidar los perfiles que lleguen y que de verdad representen a la ciudadanía, que al fin y al cabo para eso van a llegar. Bien, pues nos vemos la próxima semana y vamos a estar aquí. Sí, está el tema de la paridad en gubernaturas, bien calientito. sí. Todavía, ahora pues lo vamos a estrenar. Yo creo que va a ser los jueves. Interesante. Los miércoles Ok. va a venir Bulmaro y Jesús, ya es la reta, y ustedes el jueves. Muy bien. Sale, Vamos a vale. seguir Un ahí. gustazo. Igualmente. Gracias. Despedimos la señal de Megacable y la voz del Pitic. Se quédese, por supuesto, en toda la programación de la voz del Pitic y en la